mi nombre et moambachilufia. Durant incontable anno, mi nombre infindio terror irrespeto en toda la région de Kasama, en el norte de Zambia. Fui conocido como uno de los hechizos más poderoso y temido de la tierra. Ou les habló en espagnol, un idioma que apprendit durant 5 anno como traductor para misionero espagnol que le garon a nuestra aldea, ombre a quien, en aquel entonces, despreciaba con cada fibra de mi ser. Nunca, en mi sueno más salvage, imaginez que un día estaría compartiendo mi testimonio de conversión al catolicismo. Esta revelación es aún más asombrosa si consideramos todo el que hice contra los cristianoi, sobre todo, contra aquello que veneraban a la Virgen María. Mi historia comenzó en 1978, en una pequeña aldea cercana a Kasama, la quinta ciudad más grande de Zambia, enclavada en la vasta meseta del norte. Mi padre, Shizanga, era un nganga reverenciado, un curandero tradicional que dominaba los secretos de la hierba medicinal y los rituales ancestrales. Desde mi más tierna infancia, él me inculcó que nuestro antepasado eran los únicos protectores genuinos de nuestro pueblo y que cualquier religión foránea constituía una amenaza existencial a nuestra milenaria tradición. Muamba, me decía con voz grave mientras preparaba su poción bajo la mística luz de la luna luna, los espíritus de nuestro ancestro han velado por esta tierra durant miles de años. Estos extranjeros le gan con su dios blanco para arrebatarnos nuestra fuerza espiritual y convertirnos en esclavos de su creencia. Su palabra se grabaron a fuego en mi corazón infantil. Crecí convencido de que mi destino era perpetuar esa lucha sagrada contra las influencia externa que amenazaban nuestro modo de vida. Mi niñez transcurrió entre los complejos ritual de mi padre y las profundas enseñanzas de los ancianos de la aldea. Aprendí a discernir planta medicinal en la densa végétation que abrazaba nuestro hogar, a interpretar sueno conforme a nuestra venerable tradición y a invocar a los espíritus a través de ceremonias intrincadas que se extendían por día entre. Mi madre, Namukolo, también era una curandera muy respetada, especializada en parto y enfermedad femenina. Ella me enseñó que las mujeres poseían un poder espiritual único, directamente conectado con la madre tierra y los linajes ancestral femenino. Los espíritus de nuestra abuela, me explicaba mientras molía hierba con un mortero de piedra, son más poderosos que cualquier santo o virgen de los blancos. Ellos conocen nuestro corazón, hablan nuestro idioma y han derramado su sangre en esta misma tierra donde ahora caminamos. Su enseñanza afianzaron mi convicción de que cualquier devoción a figura religiosa extranjera era una traición imperdonable a nuestro ancestro. Al cumplir los 18 años, mi padre me inició oficialmente en los sendros de la brujería tradicional. La ceremonia se prolongó por 3 días y 3 noches, durant los cuales ayuné por completo, bebiendo únicamente agua bendecida con hierba sagrada y brebajes que me conectaron con el mundo espiritual de manera que jamais había experimentado. 6 visiones de guerreros ancestral cabalgando leopardo de fuego. Escuché vos que me hablaban en lengua antigua, perdida en el tiempo, y sentí un poder sobrenatural recorrer mi vena como fuego líquido, consumiendo todo temor de mi corazón. Durant la primera noche de iniciación, tuve una visión que marcó profundamente mi futuro. Sis a una mujer blanca, ataviada de azul y blanco, erguida en el centro de nuestra aldea, rodeada de niños africanos que cantaban en un idioma extraño. En la visión, esta mujer extendía su brazo y de elo emanaban cadena dorada que se enroscaban alrededor de los tobillos y muñecas de nuestro nino. Desperté gritando, empapado en sudor, y mi padre interpretó inmediatamente el significado. Has visto el futuro peligro que acecha a nuestro pueblo, me dijo con voz grave mientras encendía hierba aromática. Esa mujer representa la religión de los colonizadores que vendrá a esclavizar las mentes de nuestro hijo. Los espíritus te han revelado esto porque será el guerrero elegido para combatir esta invasión. Su palabra resonaron en mi alma como un llamado divino, y desde ese momento supe que mi misión en la vida era proteger nuestra tradición de cualquier influencia externa. En esos días, mi odio hacia los cristianos comenzó a solidificarse de manera más concreta y organizada. En nuestra región, existían varias iglesias, anglicano que le garon con los primeros misioneros británicos, metodista que fundaron escuela y hospital, pentecostal que atraían multitud con su canto y sanación, y una pequeña, pero creciente, comunidad católica liderada por el Padre Miguel, un sacerdote espagnol que había arribado a Kasama en 1995 como parte de una misión evangelizadora. Lo que más me irritaba de los católicos era, precisamente, su devoción a la Virgen María. Para mí,
esto representaba la forma más clara y peligrosa de idolatría. Observaba con creciente alarma como las mujeres de nuestra aldea empezaban a rezar el rosario en lugar de honrar a nuestra diosa ancestral, como colgaban imagen de esta mujer extraña en su casa, donde se alzaban altar dedicado a los espíritus familiar, y como suijo cantaban canción mariana en vez de aprender los cantos tradicional de nuestro antepasado. Esa mujer blanca en las imagen, proclamaba yo durant mi ritual nocturno, mientras mis seguidores se congregaban alrededor del fuego sagrado, está usurpando el poder que, por derecho, pertenece a nuestra madres espiritual. Está convirtiendo a nuestra mujer en esclava de una religión extranjera que no comprende ni respeta nuestra tradición. Mi seguidor ascension fervientement mientras yo quemaba incienso de hierba local e invocaba a los espíritus ancestral para que protegiran a nuestra comunidad de la invasión católica mariana. Mi practica como hechicero prospero con una rapidez asombrosa durant mi primero ano como un ganga independiente. La gente acudia de aldeas distantes, a veces caminando durant dia por Sandro polvoriento, buscando mi ayuda para curar su enfermedad más misteriosa, resolver su problema amoroso más intrincado o recibir protección espiritual contra enemigo poderoso. Cobraba generosamente por mi servicio, aceptando dinero, ganado, producto agrícola o trabajo de construcción. En poco tiempo, accumulé suficiente riqueza para edificar una gran casa de ladrillo con un patio especial, exclusivamente dedicado a mi ceremonia mágica. En el centro de este patio ceremonial, planté un majestuoso árbol de mucua, considerado el más sagrado en nuestra tradición bemba. A su alrededor, dispuse en círculo concéntrico piedra ceremonial que había heredado de mi padre, alguna de las cuales habían pertenecido a mi linaje familiar por 5 generaciones. Cada piedra exhibía grabado con símbolo ancestral y había sido consagrada con sangre de animal sacrificado en ritual específico. Pero mi verdadera especialidad, aquella que me granjeó fama en toda la región norte de Zambia, era la magia negra dirigida específicamente contra los cristianos. Cuando alguien en la comunidad experimentaba conflicto con vecino converso, cuando las familias se fragmentaban por diferencia religiosa o cuando los jóvenes abandonaban nuestra tradición para seguir a los misioneros, acudiant directamente a mí. Yo preparaba muñeco de arcilla mezclada con sangre y cabello de los objetivos. Realizaba ritual complejo para provocar enfermedad específica o desgracia familiar y dirigia mi hechizo más potente, especialmente contra aquello que manifestaban devoción pública a la Virgen María. Recuerdo vividamente el día en que María Banda, una mujer respetada de nuestra aldea y madre de 4 hijos, legó a mi lorando desesperadamente, con el rostro hinchado por las lágrimas y las ropas desgarradas en señal de duelo. Su esposo, Baleya, había comenzado a asistir regularmente a la iglesia católica después de que el padre Miguel le salvara la vida durant una epidemia de malaria. Y no contento con su propia conversión, había instalado una pequeña imagen de la Virgen María en el lugar más prominente de su casa, precisamente donde se erigia el altar dedicado a los espíritus familiar. Oh, nu en bas, me suplicó, arrodillándose en el polvo frente a mi casa, mi esposo ya no me respeta como mujer ni como madre de su hijo. Pasa todo su tiempo libre rezando a esa mujer extraña de la imagen. Le habla como si fuera más importante que yo y ha comenzado a enseñar a nuestro hijo oración en latín en lugar de las tradiciones de nuestro ancestro. Por favor, por el amor que tiene a nuestro pueblo, ayúdame a traerlo de vuelta a nuestra tradición antes de que destruya completamente nuestra familia. Su palabra despertaron en mí una furia espiritual que nunca había experimentado. No se trataba solo de otro caso de conversión religiosa, sino de un ataque directo a la estructura tradicional de nuestra familia. Esa noche, bajo la luna nueva cuando las fuerzas oscuras alcanzan su punto más activo, según nuestra creencia realicé uno de los rituales más poderosos y elaborado de toda mi carrera como hechicero. Preparé una poción especial que había aprendido de mi bisabuelo, un nganga legendario que, según las historias familiares, había derrotado a los primeros misioneros cristianos que llegaron a nuestra región a final del siglo XIX. La preparación comenzó al atardecer. Primero, excavé un pequeño hoyo circular en el centro de mi patio ceremonial, justo bajo las ramas del sagrado árbol de mucua. En este hoyo, coloqué una ola de barro que había sido bendecida por 7 generaciones de curandero de mi linaje familiar. Dentro de la ola, mezclé cuidadosamente ingredientes que había recolectado durant semana. Res venenosa de la planta enombo,
que Crescia solo en cementerio antigo, sangre fresca de murciélago capturado en cuevas sagrada, tierra de timba excavada a medianoche bajo ritual especifico, uso molido de serpiente piton que había matado personalmente, y ceniza de fotografia quemada de misionero católico. Mientras mezclaba estos ingredientes con un baston talado de madera de un minario árbol baobab, entonaba cantico en chitonga, nuestro idioma ancestral, maldiciando no solo al esposo de María Banda, sino dirigiendo mi imprecación directamente contra la imagen de la Virgen María que él había instalado en su casa. Las palabras brotaban de mi garganta con una fuerza sobrenatural que yo mismo no comprendía del todo, como si los espíritus de mi antepasado hablaran a través de mi voz. Mukashana YQYA Pushiku YQYA, gritaba yo, que en chitonga significa, muge de las tinibla, muge del norte lejano. Que esta muge extrangera pierda todo su poder sobre nuestro hijo. Que su seguidor sufran enfermedad y desgracia hasta que abandonnant su falsa devoción y regresant a honrar a nuestro verdadero ancestro. Mi ayudante, cinco joven que había iniciado en los secretos menor de la brujería, tocabant tambor hecho de piel de antilope casado en luna luna. El sonido resonaba por toda la aldea como un grito de guerra espiritual que despertaba a los perros y hacia l'horar a los nino pequeños. Mientras danzaba alrededor del fuego ceremonial, vestido únicamente con piel de animal sagrado y collar de uso, sentia como el poder de mi ancestro fluía a través de mi cuerpo como electricidad pura. Mi ojo se volvió completamente blanco. Mi voz cambiaba a tono irreconocible y mi movimiento se tornaban imposiblement agile, como si fuerza sobrenatural controlaran cada músculo de mi cuerpo. Los espíritus me hablaban en lengua antiga, me mostraban visión del futuro y me lenaban de una confianza absoluta en el éxito de mi ritual. Durant 4 horas continua, desde la medianoche hasta poco antes del amanecer, mantuve esta danza ritual mientras mi ayudante alimentaban el fuego con madera específica que producían humo alucinógeno. En el clímax del ritual, tomé la poción que había preparado y la bebí completamente, sintiendo como el líquido amargo quemaba mi garganta y enviaba visión poderosa a mi mente. 6 La imagen de la Virgen María en la casa de Baleia comenzando a sangrar por los ojos. 6 Al hombre enfermando gravement y 6 a toda su familia abandonando la iglesia católica para regresar a nuestra tradición. Finalmente, cuando las primeras luz del alba comenzaron a iluminar el horizonte, tomé un muñeco de arcilla que había modelado con las características físicas de Baleia. Le incerté cabello suyo que había obtenido secretamente y elo a través con espina venenosa mientras pronunciaba las maldición final. Luego enterré el muñeco en el hoyo ceremonial, elo cubrí con la tierra bendecida y declaré que el ritual estaba completo. El resultado fue inmediato y dramático, mucho más potente de lo que yo mismo había esperado. A la mañana siguiente, Baleia despertó con una fiebre altísima que elo hacía delirar y gritar nombre de espíritus ancestral en chitonga. Aunque él había olvidado completamente nuestro idioma tradicional después de su conversión, su esposa María corrió a buscarme, aterrorizada por la condición de su marido y convencida de que mi ritual había funcionado exactamente como él lo había prometido. Nganga muamba, me dijo temblando, mi esposo está muy enfermo. Grita cosa extraña y dice que ve guerrero ancestral parado alrededor de su cama. Los médicos del hospital de Casama no puden hacer nada por él. Dicen que no entienden qué tipo de enfermedad esta. Por favor, ayúdame. Haré cualquier cosa que me pida. Su desesperación me llenó de orgullo y confirmó mi poder sobre las fuerzas espiritual. Durant 2 semanas completa, Baleia estuvo al bord de la muerte con una fiebre que ningún medicamento moderno podía controlar y dolores en todo el cuerpo que ningún médico podía explicar satisfactoriamente. Su temperatura corporal alcanzó niveles que deberían haber sido letal, pero de alguna manera él seguía consciente, aunque delirando constantemente y hablando con entidades invisibles que solo él podía ver. Los católicos de la aldea, liderado por el Padre Miguel, organizaron vigilia de oración que duraban toda la noche. Se reunión en la casa de Baleia para rezar el rosario en voz alta, cantar himno mariano y realizar novena especial pidiendo por su sanación. Yo observaba esta actividad desde la distancia con una sonrisa de satisfacción, completamente convencido de que mi magia era infinitamente más poderosa que su oración extranjera. Puden rezar todo lo que quieran a su diosa blanca, le decía a María Banda cuando venía a consultarme sobre el progreso de mi hechizo.
Pero los espíritus de nuestro ancestro son los verdaderos dueños de esta tierra y ellos han decidido castigar a tu esposo por su traición a nuestra tradición sagrada. Solo et una manera de salvarlo, debe quemar públicamente la imagen de esa mujer extranjera y prometer nunca más poner un pie en la iglesia católica. Durant esos días de enfermedad, algo extraño comenzó a suceder que yo no había anticipado en mi cálculo ritual. Baleya, en medio de su delirio febril, comenzó a hablar constantemente sobre visión de la Virgen María. Pero esta no eran visión de terror o condena, como yo había intentado producir con mi magia, sino visión de amor, compasión y misericordia que él tranquilizaba en medio de su sufrimiento. Ella está aquí, susurraba con voz débil a su esposa y a los católicos que él visitaban. La Madre del Cielo está parada junto a mi cama, vestida con ropa azul como el cielo de la temporada seca. Me dais que no tenga miedo, que este sufrimiento pasará y que ella me protege con su manto sagrado. Su palabra confundian y frustraban profundamente a María Banda, quien había esperado que su esposo renunciara a su fe católica para poder sanarse. El padre Miguel, un hombre de unos 50 años con barba gris y ojo bondadoso, que había dedicado 20 años de su vida a las misiones africanas, visitaba diariamente a Baleya durant su enfermedad. Traía consigo una pequeña imagen de la Virgen de Fátima, que había pertenecido a su propia madre en España, y la colocaba sobre la mesita de noche para que Baleya pudiera verla constantemente. Hijo mío, le decía el sacerdote español con su acento peculiar, pero comprensible, la Santísima Virgen María conoce tu sufrimiento y está intercediendo por ti en su Hijo Jesucristo. Este es un tiempo de prueba, pero también de gracia especial. Mantén tu fe y verá que ella no te abandonará nunca. Su palabra tenía un efecto tranquilizador en Baleya que yo no podía explicar con mi conocimiento de magia negra. Mientras tanto, yo intensificaba mi ritual nocturno, convocando espíritus cada vez más poderoso y peligroso para asegurar que mi hechizo tuviera el efecto deseado. Sacrifiqué cabra, polo y finalmente un carnero entero, derramando su sangre sobre las piedras ceremoniales, mientras invocaba a los espíritus más antiguos y temibles de nuestra tradición. Mi ayudante comenzaron a mostrar signos de miedo por la intensidad de esta ceremonia. Pero yo estaba determinado a demostrar que mi poder era superior al de cualquier religión extranjera. En la segunda semana de la enfermedad de Baleya, algo completamente inesperado sucedió que comenzó a sembrar las primeras semillas de duda en mi corazón. Durant una de mis ceremonias nocturnas más intensa, mientras invocaba los espíritus más peligrosos para que intensificaran el sufrimiento de Baleya, tuve una visión que me perturbó profundamente. C'est la misma mujer de azul y blanco de mi visión de iniciación. Pero esta vez no estaba encadenando a nuestro nino. En cambio, estaba parada en medio de mi patio ceremonial, rodeada de una luz que hacía palidecer el fuego de mi ritual. Su ojo me miraba directamente, no con ira o condena, sino con una compasión infinita que me atravesaba hasta el más profundo del alma. No dijo palabra audible, pero de alguna manera entendí su mensaje, hijo mío, tu también eres amado, déjà que el odio salga de tu corazón. Desperté de esta visión gritando y sudando, completamente confundido por lo que había experimentado. ¿Cómo era posible que la misma entidad que yo estaba combatiendo me hablara con amor en lugar de amenaza? Porque sentia una extraña paz en mi corazón después de ver a quien consideraba mi enemiga espiritual? Esta pregunta me atormentaron durant dia, pero las suprimí violentamente, convencido de que se trataba de algún tipo de truco o ilusión enviada para debilitar mi resolución. Finalement, después de exactamente 15 días de enfermedad, Baleya cedió a la presión de su esposa y de su familia extendida. Con las poca fuerza que le quedaban, se levantó de su cama de enfermo. Tomó la imagen de la Virgen María, que había sido el centro de la controversia, y la llevó hasta el patio trasero de su casa. Ali, mientras su esposa María lloraba de alivio y los vecinos observaban en silencio, encendió una pequeña hoguera y arrojó la imagen sagrada al fuego. Perdonam, Madre del Cielo, susurró con lágrima en los ojos mientras las llamas consumían la imagen. Pero debo hacerlo para salvar mi vida y proteger a mi familia. Así, su palabra me legaron como eco a través de los schismes de la aldea y me llenaron de una satisfacción triunfal que creía justificada por el éxito de mi magia. Inmediatamente después de quemar la imagen, la fiebre de Baleya comenzó a bajar, los dolores inexplicables desaparecieron y en 3 días estaba completamente recuperado.
Nunca más volvió a poner un pie en la Iglesia Católica, retiró a su hijo de las clases de catecismo y públicamente renunció a su fe cristiana para regresar a las tradición ancestral. Este éxito dramático y público aumentó enormemente mi reputación y mi arrogancia espiritual en toda la región. Me sentia completamente invencible, absolutamente convencido de que los espíritus ancestral me habían elegido como su guerrero principal contra la invasión cristiana y especialmente contra la devoción católica a la Virgen María. Capítulo 3, El desafío supremo. La noticia del caso de Baleia se extendió como fuego en la sabana seca por toda la región norte de Zambia. Caravana de visitantes le Gabon diariamente a mi aldea, algunos viajando durante semana des lugar tant le llano como la frontera con Tanzania y la República Democrática del Congo, para conocer al poderoso hechicero que había derrotado a la religión católica y obligado a un converso a quemar la imagen de la Virgen María. Mi fama trascendió las fronteras tribal y pronto tuve seguidor entre los Bemba, los Linda, los Kaond y hasta algunos Tonga del sur del Pe. Comencé a cobrar precios exorbitantes por mi servicio. Construí una segunda casa, más grande, para recibir a los visitantes importantes y establecí una red de ayudantes y aprendiz que levaban mi enseñanza a aldeas remota donde yo no podía viajar personalmente. Mi influencia creció tanto que algunos jefes tradicionales comenzaron a consultarme de tomar decisiones importantes sobre conflicto territorial, matrimonio ceremonial y ritual de lluvia para las cosechas. Pero había algo que me molestaba profundamente y que empanaba mi triunfo como una espina clavada en el corazón. A pesar de todo mi hechizo, maldición y del dramático caso de Baleia, la Iglesia Católica no solo seguía existiendo en nuestra región, sino que continuaba creciendo de manera inexplicable. Más familias se convertían cada mes. Más niños eran bautizados en ceremonia que yo consideraba profanación de nuestra tradición de iniciación. Y la devoción a la Virgen María se extendía como una epidemia espiritual que mi poder parecía incapaz de detener completamente. El Padre Miguel, le jeu de intimidar por mi demostración de poder, había intensificado su actividad misionera. Organizaba procesión mariana por las calles polvorientas de Casama. Establecía capilla dedicada a la Virgen en aldeas remota y enseñaba a las mujeres africanas a rezar el rosario en nuestro idioma local, adaptando las oraciones tradicionales con melodía que sonaban inquietantemente familiar a nuestro canto ancestral. Lo que más me enfurecía era ver como alguna de las mujeres más respetadas de nuestra comunidad, incluida curandra tradicional y guardiana de nuestra ceremonia femenina, comenzaron a combinar secretamente su práctica ancestral con devoción católica a la Virgen María. Ocultaban rosario de bajo de su collar tradicional. Rezaban Ave Maria en chitonga de preparar medicina herbal y susurraban invocación a la Madre del Cielo durant ritual que habían sido exclusivamente ancestral durant siglos. Esta sincretisation religiosa me parecía la forma más peligrosa de invasión cultural, más sutil, pero más destructiva que una conversión abierta. Era como una enfermedad espiritual que infectaba nuestra tradición desde adentro, transformándola gradualmente hasta que se volvió irreconocible. Veía como nuestro ritual perdía su pureza original, como nuestro canto sagrado adquirió melodía extranjera y como nuestra invocación ancestral se mezclaban con nombre cristiano que no pertenecían a nuestra tierra. Durant meses, intensifiqué mi ritual anticatólico, desarrollando hechizo cada vez más elaborado y poderoso dirigido específicamente contra la devoción mariana. Créé un multo especial que supuestamente protegían a las familias tradicionales de la influencia de la Mujer Blanca. Organicé ceremonia colectiva donde cientos de personas participaban en maldición dirigida contra la Iglesia Católica y llegué al extremo de envenenar secretamente el agua bandita de alguna capilla rural con poción que causaban náusea y dolores de cabeza a quien la bebían. Sin embargo, cuanto más intensificaba mi ataques espiritual, más parecía fortalecerse la presencia católica en nuestra región. Era como si cada maldición que yo lanzaba fuera neutralizada por una fuerza invisible, como si cada hechizo rebotara contra un escudo protector que yo no podía ver ni comprender. Esta situación comenzó a frustrarme profundamente y a sembrar duda que yo rechazaba violentamente, pero que persistían como susurro molesto en los rincones más profundos de mi mente. El momento decisivo llegó en marzo de 2003, durant la temporada de lluvia, cuando el Padre Miguel anunció que traería a nuestra región una imagen especial de la Virgen María que había sido bendecida personalmente por el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Según los rumores que circulaban entre los católicos locales,
esta imagen tenia poder milagroso especial y había sido responsable de curaciones inexplicables en otra parte de África donde había sido venerada. La noticia me legó a través de Maria Banda, quien a pesar del éxito de mi ritual contra su esposo, había comenzado secretamente a asistir a misa católica en aldeas lejanas, donde nadie la conocía. Su conversión gradual y oculta era para mí una atracción personal que me llenaba de ira, pero también me proporcionaba información valiosa sobre las actividades de mi enemigo espiritual. Nganga Muamba, me dijo una tarde mientras fingía consultarme sobre problema matrimonial menor, los católicos están muy emocionado porque van a traer una imagen muy poderosa de su diosa blanca. Disant que esta imagen ha hecho milagro en otro lugar, que ha curado enfermo y ha convertido a mucho hechicero famoso. Van a hacer una gran ceremonia cuando leg, con procesión y canto que durarán varios días. Su palabra despertaron en mí una mezcla explosiva de furia, desafío y oportunidad. Esta era exactamente la situación que había estado esperando, una oportunidad de demostrar pública y definitivamente que mi poder era superior a cualquier magia católica, sin importar qu'un especial o bendecida fura su imagen. Si podía destruir o neutralizar esta imagen supuestamente milagrosa frente a toda la comunidad, establecería de una vez por toda mi supremacía espiritual y detendría permanentemente la expansión del catolicismo en nuestra región. Durant semana me preparé para lo que consideraba el desafío supremo de mi carrera como hechicero. Ayuné durant dia entro, bebiendo solo agua mezclada con hierba alucinógena que me mantenía en estado de trance. Réaliser ritual de purification que incluant bano en rio sagrado a medianoche, sacrificio de animal cadave mas grande y valioso, y ceremonia de invocación donde convocaba a los espíritus más antiguo y poderoso de nuestra tradición. Mi plan era audaz y dramático. Esperaría a que la imagen legara y fura instalada en la iglesia católica principal de Casama. Luego la robaría durant una de mis incursiones nocturnas, la levaría a mi paseo ceremonial y la quemaría públicamente durant un ritual espectacular al que invitaría a toda la comunidad. Sería el enfrentamiento definitivo entre nuestra tradición ancestral y la religión invasora. Yo estaba completamente seguro del resultado. La imagen llegó a Casama en abril de 2003, transportada en una camioneta especial desde Lusaka, la capitale del país. Era una estatua de madera talada de aproximadamente un metro de altura, pintada con color brillante que representaban a una mujer joven de piel morena, vestida con túnica azul y manto blanco, con las manos extendidas en gesto de bienvenida y una expresión facial de ternura maternal que incluso a mí me resultaba inquietantemente atractiva. Los católicos organizaron una procesión desde la entrada de la ciudad hasta la iglesia que duró 3 horas y atrajo a miles de personas, incluyendo mucho curioso no católicos que vinieron simplement para ver la imagen famosa. Yo observé la procesión desde la distancia, oculto entre los árboles que bordiban la carretera principal, analizando cuidadosamente la imagen y sintiendo una extraña mezcla de desprecio y fascinación que no podía explicar completamente. Durant la procesión ocurrieron varios incidentes que los católicos interpretaron como milagro menor, pero que yo atribuí a coincidencia o truco psicológico. Una anciana con baston que había estado coja durant ano camino sin ayuda durant varios metros. Un niño con fiebre alta se recuperó repentinamente al tocar el pedestal de la imagen. Y varias mujeres estériles afirmaron sentir movimiento extraño en su vientre que interpretaron como señal de futuro embarazo. Pura sugestión y auto-engano, me decía a mí mismo mientras observaba esta escena. La gente ve lo que quiere ver y siente lo que espera sentir. Cuando yo queme esta imagen falsa, se dará cuenta de que no tiene ningún poder real. Sin embargo, algo en la atmósfera de paz y alegría que rodeaba la procesión me inquietaba de manera inexplicable, como si hubiera una presencia invisible que no encajaba con mi expectativa de una manifestación de engano religioso. La imagen fut instalada en el altar principal de la iglesia católica de Casama, rodeada de flores frescas, vela encendida y ofrenda de fruta y grano que los fieles traían constantemente. Durant los días siguientes, la iglesia se mantuvo abierta las 24 horas para permitir que la gente viniera a orar y establecieron un horario rotativo de vigilancia para asegurar que siempre hubiera alguien cuidando la imagen. Yo estudié estos horarios cuidadosamente durant 2 semanas, identificando el momento más vulnerable en los martillos entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando solo un vigilante anciano llamado Joseph cuidaba la iglesia y él tenía la costumbre de quedarse dormido en un banco lateral mientras rezaba el rosario. El martes 29 de abril de 2003, exactement à las 3h30 de la madrugada,
ejecute mi plan. Vestido completamente de negro y con el rostro pintado con ceniza ceremonial, me acerqué sigilosamente a la iglesia católica por la puerta trasera que daba al cementerio. Como había anticipado, Joseph estaba profundamente dormido, roncando suavemente con el rosario todavía entre su dedo. Con movimiento de felino que había perfeccionado durante ano de actividad nocturna y ritual, me acerqué al altar donde estaba la imagen. Al estar tan cerca de ella por primera vez, algo completamente inesperado me sucedió. Sentí una presencia poderosa y abrumadora que me rodeaba como una corriente eléctrica invisible. No era la presencia malévola y amenazante que yo asociaba con los espíritus negativo, sino algo infinitamente más poderoso, pero completamente benigno, como estar parado bajo una cascada de luz líquida. Por un momento, mi mano temblaron y dudé si continuar con mi plan. Los ojos de la imagen parecían mirarme directamente, no con condena o desafío, sino con la misma compasión infinita que había visto en mi vision perturbadora semanante. Senti una voz intérieure que me susurraba suavemente, hijo mío, no haga esto. Et un camino mejor para ti. Pero la furia y el orgullo fueron más fuertes que esta sensación extraña. Rechassé violentement estos sentimientos como truco psicológico o influencia demoníaca disonada para debilitarme en el momento crucial. Con un grunido de determinación, tomé la imagen con en bas mano, la levanté del altar y salí corriendo de la iglesia hacia mi casa, donde ya tenía preparado todo el necesario para el ritual de destrucción más espectacular de mi carrera. Llegué a mi casa corriendo como un loco por los sendros oscuros de la aldea, cargando la imagen de la Virgen María contra mi pecho mientras mi corazón latía como un tambor de guerra. A pesar de la adrenalina del robo exitoso, no podía quitarme de la mente la extraña sensación de paz que había experimentado al tocar la imagen. Era como si levara entre mi brazo algo vivo, algo que irradiaba una energía completamente diferente a cualquier objeto ritual que hubiera manejado en mi ano como hechicero. Mi cinco ayudante ya estaban esperando en el patio ceremonial con el fuego sagrado encendido y todo los elementos preparado para el ritual de destrucción más elaborado que jamais hubiera planeado. Había invitado secretamente a más de 200 personas de aldeas cercanas para que fueran testigos de mi triunfo definitivo sobre la religión católica. Hombre, mujer, anciano y joven se aglomeraban alrededor de mi patio, algunos sentados en estrada de paja, otro de pie formando círculo concéntrico, todo susurrando, expectant sobre lo que estaban a punto de presenciar. Hermano y hermana de nuestra tradición sagrada, grité, levantando la imagen por encima de mi cabeza para que todo pudieran verla claramente a la luz del fuego. Esta noche vamos a demostrar de una vez por todas que los dios extranjeros no tienen poder sobre nuestra tierra ancestral. Esta mujer blanca que ha venido a robarnos a nuestro hijo será destruida por el fuego sagrado de nuestro antepasado. La multitud respondió con gritos de aprobación y cánticos en chitonga que resonaron por toda la aldea como un rugido de batalla. Los tambores comenzaron a sonar con ritmo hipnótico que hacían vibrar la tierra bajo nuestro pie y las mujeres iniciaron el ulular, ese grito agudo y penetrante que las africanas hacemos en momento de gran emoción. El ambiente se cargó de una electricidad colectiva que me llenó de confianza absoluta en el éxito de mi ritual. Coloqué la imagen en el centro del círculo ceremonial, rodeándola de hierba seca empapada en aceites inflamables, que había preparado especialmente para esta ocasión. Alrededor de las hierbas dispuse los usos sagrados de mi antepasado, piedra ceremonial heredada de 5 generaciones de hechicero y amulto poderoso que había acumulado durante años de práctica mágica. Todo estaba perfectamente preparado para el momento culminante. Mientras realizaba los pasos ritual de la danza preparatoria, comencé a entonar las maldiciones más poderosas de mi repertorio, invocando a los espíritus ancestral más antiguos y temibles para que enviaran su fuego destructor contra la imagen católica. Mi voz se amplificaba sobrenaturalmente, legando a tono que mi garganta humana no debería haber podido producir, y mi movimiento adquiriron una agilidad felina que fascinaba a los espectadores. Baculu bandi, fumu bacal, clamaba en chitonga, ancestro mio, hechicero antigo, vengan con su poder a destruir a esta invasora. Que su fuego sagrado consuma esta mentira extranjera y libere a nuestro pueblo de su engano. Sentia como los espíritus respondían a mi llamado, llenando mi cuerpo de una fuerza sobrenatural que me hacía sentir invencible e inmortal. Después de una hora de danza y cántico preparatorio, llegó el momento culminante.
Tomé una antorcha encendida del fuego ceremonial principal y me acerqué lentamente a la imagen, disfrutando la expectación silenciosa de la multitud, que esperaba ver como las llamas consumían el símbolo del catolicismo. Esta sería mi victoria definitiva, la demostración pública que establecería mi supremacia espiritual para siempre. Pero cuando acerqué la antorcha a la hierba seca que rodeaban la imagen, algo completamente imposible e inexplicable sucedió que cambió mi vida para siempre. En lugar de encenders, las hierbas empapadas en aceite se volvieron verde y fresca instantanéamente, como si hubieran sido regadas con agua celestial. La antorcha en mi mano se apagó por sí sola, a pesar de que no había viento ni lluvia que pudiera explicar este fenómeno. Aturdido, pero indeterminado, tomé otra antorcha del fuego ceremonial y volví a intentarlo. El resultado fut exactamente el mismo. Las hierbas se volvieron más verde y húmeda, y la antorcha se extinguió misteriosamente. Mi ayudante me trajeron una tercera antorcha, luego una cuarta, luego una quinta, pero todas se apagaban instantánéamente cuando las acercaba a la imagen de la Virgen María. La multitud comenzó a murmurar inquieta, algunos con explosión de confusión, otros con miedo creciente ante lo que estaban presenciando. Yo mismo sentía pánico elevando en mi garganta, pero lo suprimí violentamente, convencido de que debía haber alguna explicación natural para estos fenómenos extraños. Tal vez la imagen estaba impregnada de alguna sustancia química que repelía el fuego. Tal vez los católicos habían usado algún truco moderno para protegerla. Decidí cambiar de estrategia. Si el fuego no funcionaba, usaría otro método de destrucción. Tomé un machete bien afilado que guardaba para sacrificio ritual y me acerqué a la imagen con intención de destruirla a golpe. Pero cuando levanté el machete por encima de mi cabeza y lo descargué con toda mi fuerza hacia la estatua, mi brazo se paralizó completamente en el aire, como si hubiera golpeado contra una pared invisible, pero impenetrable. Intenté mover el brazo, pero era como si estuviera atrapado en cemento invisible. Mi musculos se tensaron con el esfuerzo, las venas se me marcaron en la frente por la concentration, pero el machete permaneció suspendido en el aire, incapaz de descender ni un centímetro hacia la imagen. La multitud gritó de terror al ver esta manifestación sobrenatural y algunos comenzaron a huir despavoridos hacia su casa. Entonces sucedió algo aún más extraordinario que celó mi destino para siempre. La imagen de la Virgen María comenzó a brillar con una luz suave, pero intensa, que no provenía del fuego ceremonial ni de ninguna fuente externa visible. Era una luz dorada y azul que pulsaba suavemente como un corazón gigante, irradiando una calidez que podía sentirse físicamente en la piel y una paz sobrenatural que tranquilizaba instantanéamente a todos los presentes. Mi piernas comenzaron a temblar incontrolablement y de rodillas frente a la imagen sin poder evitarlo. El machete se me resbaló de la mano paralizada y cayó al suelo con un sonido metálico que resonó en el silencio absoluto que se había hecho en el patio. Ya no había grito, ni tambor, ni cántico, solo el silencio reverente de 200 personas que acababan de presenciar algo que trascendía completamente su compréhension del mundo natural. Entonces la Virgen María habló, no con voz audible que pudiera grabarse o medir científicamente, sino directamente a mi corazón y a mi mente de una manera que era más real y clara que cualquier sonido físico. Su voz era infinitamente tierna, pero también infinitamente poderosa, como el susurro de una madre amorosa que tuviera la autoridad de mover montana. Muamba, hijo mio amado, me dijo en perfecto chitonga, pronunciando mi nombre con una ternura que ningún ser humano había usado jamais conmigo. He estado esperando este momento durante mucho ano. Tu fuiste creado para amar, no para odiar. Tu corazón fue hecho para sanar, no para danar. Déjà que mi hijo Jesús transforme tu vida y convierta tu poder en bendición para tu pueblo. Su palabra atravesaron toda mi defensa espiritual como espada de luz, legando a rincón de mi alma que yo mismo había olvidado que existían. Sentí como ano de odio, resentimiento y orgullo se derretient como cera al fuego, siendo reemplazado por una paz y un amor incondicional que jamais había experimentado en toda mi vida. Era como si mi corazón de piedra fuera extraído de mi pecho y reemplazado por un corazón de carne que latía al ritmo del amor divino. Lágrimas comenzaron a brotar de mi ojo sin control, lágrimas que quemaban mi rostro por arrastraban consigo décadas de amargura acumulada. Mi cuerpo entero temblaba como una olla en la tormenta, no por miedo, sino por la intensidad del amor que me estaba inundando.
Era como estar siendo reconstruido desde adentro hacia afuera, como si cada célula de mi ser estuviera siendo purificada y renovada por una fuerza divina incomprensible. Perdonam, madre mía, susurré con voz quebrada, usando palabra que salían de mi corazón sin pasar por mi mente. Perdonam por todo el mal que he hecho, por todo el odio que he sembrado, por todo los corazón que he llenado de amargura. No sabía quién eras realme. No entendía que venía a traer amor, no a quitar nada. La luz de la imagen se intensificó aún más y sentí como si brazo invisible me redirant en un abrazo maternal que sanaba herida que ni siquiera sabía que tenía. En ese momento comprendí con claridad cristalina que todo mi poder como hechicero, toda mi habilidad sobrenatural, habían sido permitida por Dios para preparar este momento de encuentro. No había sido casualidad que yo tuviera sensibilidad espiritual. Había sido providencia divina para que pudiera reconocer cuando la verdad se manifestara ante mí. La multitud que había quedado en el patio también estaba experimentando algo extraordinario. Mucho habían quedado de rodilla, llorando y pidiendo perdón por su propio pecado. Otro extendiant su brazo hacia la imagen luminosa, cantando espontanéamente canto de alabanza en chitonga que nunca habían aprendido, pero que brotaban naturalmente de su corazón transformado. Maria Banda, que había estado escondida entre la multitud observando secretamente el ritual, se acercó corriendo y se arrodilló junto a mí llorando de alegría. Nganga muamba, me dijo entre soloso, ahora entiendo por que mi corazón siempre me decía que regresara a la iglesia católica, incluso después de que mi esposo quemara la imagen. La Virgen María nunca no abandonó, sino que esperó pacientemente a que nosotros la reconociéramos como nuestra Madre del Cielo. Durant las siguientes 3 horas, hasta que amaneció completamente, permanecimos todo en el patio experimentando lo que solo puedo describir como un anticipo del cielo en la tierra. La imagen siguió brillando con esa luz sobrenatural. Y muchas personas recibieron sanación instantánea de enfermedad física y espiritual. Un hombre ciego de nacimiento comenzó a ver. Una mujer estéril sintió vida moviendo en su vientre y varios alcohólicos perdieron completamente su adicción. En ese mismo momento, cuando finalmente la luz comenzó a desvanecerse gradualmente, supe, sin lugar a duda, que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era muamba el hechicero, enemigo del cristianismo. Ahora era muamba el convertido, hijo adoptivo de la Virgen María, llamado a usar mi dons espiritual para bendecir en lugar de maldecir, para sanar en lugar de danar, para unir en lugar de dividir. Esa misma manana cargué personalmente la imagen de vuelta a la Iglesia Católica, donde el Padre Miguel me esperaba con una sonrisa de comprensión y perdón que completó mi sanación espiritual. Comenzó inmediatamente mi preparación para el bautismo y la confirmación. Y 6 meses después, el 8 de diciembre de 2003, fiesta de la Inmaculada Concepción, recibí todos los sacramentos de iniciación cristiana. Hoy, 20 años después, soy catequista católico y dirijo un ministerio de evangelización para curandero tradicional y hechicero que quieren conocer el verdadero poder de Dios. Mi testimonio ha levado a la conversión de cientos de practicantes de magia negra en toda Zambia, y la imagen milagrosa de la Virgen María sigue obrando prodigio en nuestra región. La Madre del Cielo no vino a destruir nuestra tradición, sino a purificarla y elevarla hacia su Hijo Jesucristo. Ella no enseñó que el verdadero poder espiritual viene del amor, no del miedo, y que todos somos su Hijo amado, sin importar que han perdido hayamos estado en la oscuridad.